porque estuve en el cuartel. Pues yo era muy joven y podía haber estudiado de nuevo, pero lo intenté muchas veces y no hubo manera. Fui a terapia, todo lo demás, pero estudiaba un día y al otro día no me acordaba nada. Y bueno, ya eso era en Montevideo, ya después me volví a Mercedes y ya hice, ya me cambió la vida, digo, ya no. Pero si bien medicina estaba en tercero, o sea que me quedaban muchos años, fisioterapia estaba por terminar y me hubiera gustado aunque sea terminar esa carrera. Pero bueno, de las tantas cosas que no se pudo hacer. Gracias. Bien, adolescencia, incluso haciendo magisterio, como que en nuestras casas nos trataban de ocultar todo lo doloroso que estaba viviendo nuestra sociedad en esa época. También como estudiantes creemos que perdimos mucho, porque gente de mucho valor, con una formación y con valores muy grandes, estuvieron separados en ese momento de sus cargos, como lo explicaba Roque. Recuerdo con mucho cariño las clases particulares a las que concurrí con Roque Arregui en física, porque en ese momento recuerdo que yo lloraba en mi casa porque era una de las materias que yo no las comprendía. Hasta el día de hoy los números no es lo mío igual. Pero recuerdo, salgo de la primer clase con Roque y salgo sabiendo absolutamente, digo, me había hecho comprender todas las ecuaciones, todo lo que los profesores que deberíamos tener. Esa era una de las clases, pero pasó que la gente más valiosa estuvo afuera en ese tiempo. Como alumnos perdimos muchísimo. Y luego, los primeros años que trabajé como maestra, me reencontré con cantidad de gente, con todas sus anécdotas de las separaciones de cargos y las vivencias no tan buenas que tuvieron, y fuimos aprendiendo sobre la marcha, pero de grande, digo, uno de chico no tenía la más mínima idea del sufrimiento de las personas con las que convivíamos. Y ahora veníamos caminando desde el Liceo Campo hasta aquí y recuerdo las calles ahí, los desfiles militares totalmente obligatorios y a los que yo odiaba, no sé si ya lo traía en los genes o qué, pero era algo que no me gustaba nada, y la cantidad de veces que me podía escabullir de esos desfiles me iba escondida. Y hoy estoy acá acompañando a la gente que realmente sufrió y que les agradezco todo lo que lucharon y todo lo que tenemos hoy, la democracia, los valores y todo, digo, de corazón los acompaño y siempre que puedo estoy acá, pues son un gran ejemplo para toda la sociedad y para mí en especial. Muchas gracias. Los jóvenes en ese momento no teníamos tanto miedo, hacíamos cosas que hoy pensamos que no haríamos. Mi hermana estuvo presa con 15 años por estar volanteando en el liceo, y también nos pasó de estar muchísimas veces pintando un muro o la calle y bueno, y alguno, corríamos para todos lados y alguno siempre agarraba. Pero era nada más que de cosas, no era, digo, no hacíamos nada más que pintar o volantear. Y hablando de los miedos, nosotros tal vez no teníamos ese miedo, pero nuestros padres siempre estaban, yo me acuerdo porque mamá siempre nos decía, ahora no me acuerdo, pero era que Dios los acompañe y Santa Rosa, que los proteja. Y digo, y qué tremendo que era, porque yo, por ejemplo, cuando salía de facultad, salía de noche, bueno, era invierno, capaz no era tan noche, pero si perdía un ómnibus, yo vivía en Malvin, tenía que esperar una hora. Entonces, no sabía si volvías a las 9 o a las 10, o no volvías. Ese es el problema. Porque yo me acuerdo de Malvin,
que en un momento se diezmó de jóvenes, pero se diezmó. Todos los días salíamos y faltaba alguien en el barrio. Era increíble, de jovencitos, no estoy hablando, más allá de gente mayor también. Pero también me acordé, por lo que dijo Roque, que hubo un matrimonio por todos conocidos, Elena Lócar y Walter Medina, que cumplieron su pena, incluso Elena tuvo su hijo presa, su primer hijo en prisión. Cuando salieron le hicieron la vida imposible. O sea, Elena trabajó más, ¿no? Como profesora, pero Walter era muy buen profesor de matemáticas y tenía muchísimos alumnos. Entre ellos, me acordé lo que dijo Roque, hijos de militares. Y Walter Medina trabajaba en un garage de los suegros y trabajaba con las puertas abiertas verano e invierno para que vieran que no pasaba nada. De todas formas, venían los jeeps o las camionetas militares y se los llevaban. Se los llevaban por hora, por día, bien como para joderle la vida, hasta que pudieron más y se tuvieron que ir al extranjero a vivir con la familia. Pues se lo hicieron muchísimas veces, sabiendo que no pasaba absolutamente nada, que no fuera a dar clases ahí. Bueno, y tantos, y lo que dijeron dijo la maestra que se vieron perjudicados en esos tiempos, y se habrán visto perjudicados porque, salvo contadas personas, profesores, maestros, en realidad los que fueron destituidos, más allá de las ideas, fueron los mejores maestros y profesores del país. Entonces sí se habrá visto modificada la educación, realmente. A fines del 84 formamos el Movimiento Departamental de Destituidos. Venía de Montevideo un compañero destituido, ferroviario, Ramón Martínez, e hicimos un relevamiento lo más extenso que se podía de acuerdo a los recursos humanos que teníamos. La cifra que les voy a dar no es exacta porque había gente destituida que estaba en el exterior con la cual estábamos en comunicación, haciendo relevamiento porque se estaba luchando para después la restitución, pero en Soriano, de acuerdo a ese relevamiento que hicimos, puede variar un poco, pero no mucho, hubimos un centenar y medio de destituidos. Más de la mitad era de la educación. Ahora doy el testimonio personal mío. Yo sabía que a mí me iban a destituir, había tenido mucha militancia sindical y política partidaria de izquierda, ya me habían allanado la casa, estaba siendo vigilado, yo estaba trabajando en la escuela, en el liceo oficial y en los dos privados, porque en aquel tiempo el sueldo era mucho más chiquito, incluso que en la época de Sanguinetti, no digamos de los periodos anteriores, y por eso siempre tenía, para cuando me destituyeran, a mano el oficio de electricidad que había hecho. Llega un momento, el tan esperado, para mí fue lo peor, la espera de la destitución, que me llegó un sobre por debajo del zaguán. Allí era un sobre de la inspección de escuelas, donde me decía que me presentara al día siguiente en la inspección de escuelas por un asunto de su interés. Bueno, la ansiedad no pudo, yo ya me daba cuenta de qué era, me fui enseguida a la inspección de escuelas y la inspectora me comunicó que estaba destituido. Ahí, ese mismo día en la noche, como yo ya tenía preparado como 2000 volantes ofreciendo trabajos de electricidad, ya salí a repartir para poder conseguir trabajo. Y en aquel tiempo no había internet, no había cruzamiento de datos entre los organismos del Estado. Entonces al liceo oficial me llega la destitución unos cuantos meses más tarde. Al año siguiente llega una inspectora de institutos y liceos de secundaria al Liceo San Miguel y le dice al director que o me destituyen o me sacan o le quitan la habilitación al liceo. Yo ahí
inmediatamente agradecí el que me hubiesen mantenido, porque ellos sabían cuál era la situación mía. Y al día siguiente, esa inspectora que paraba en el Hotel Brisas de Lum iba a ir al Colegio Liceo San Miguel para hacer exactamente lo mismo. Pero he aquí lo que son las paradojas. Esa noche lo llama el esposo a ella, que había sido destituido. Entonces seguí ahí en el Colegio del Huerto, que a esa altura no lo precisaba. Yo ya estaba dando muchas clases particulares de física. El temor mío que tenía era que, como se amontonaba la cantidad de muchachos en la vereda, en la calle, y sobre todo en periodos de exámenes, que yo estuviera con una cantidad de muchachos, aquello era demasiado significativo, que pudiera hacer algo. Hasta que un día llega a mi casa un muchacho a ver si yo lo preparaba para el examen. Le dije que sí, como a todos. Era hijo del jefe del batallón. Bueno, ahí tuve, digamos, de alguna manera el testimonio para mostrar que yo no estaba haciendo proselitismo, y más aún en una asignatura que no se prestaba, ¿verdad? Después llegó el momento de la restitución. A algunos les fue mejor, a otros les fue peor. A nosotros nos ofrecían o restituirnos en el cargo o jubilarnos con un 15% más de lo que cobrábamos, porque había un problema para el gobierno, y el problema es que esos cargos ya estaban ocupados. Bueno, yo preferí restituirme, creí que algo podía servir, y bueno, este es el testimonio mío. Porque es un amigo a comentar el hecho, pero no a dar detalles. Simplemente que lo importante acá es lo que sucedió y las consecuencias hasta hoy sobre ese tema. En el año 80, en la Rambla encontraron 2 maestros besándose, maestros varones. Alguien los denunció. Ellos fueron, no solamente que fueron procesados y cumplieron una condena, estando privado con bastantes consecuencias de todo, de su trabajo, pero también de sus amigos, y quedó solamente la familia y amigos íntimos que eran realmente como familia, que fueron los que lo visitaban en la cárcel. Ese hecho lo llevó a que él, cuando salió y ante las dificultades que también se presentaron, si bien él fue restituido y pudo acceder a su trabajo, previo se había ido a Montevideo, había estado trabajando en otro lugar, cuando regresa intenta volver con su vida, eso no resultó, por lo que tomó decisiones de irse otra vez a Montevideo. Él continuó con su vida, se casó, tuvo un hijo, y con los años, después de muchas terapias, tuvo que aceptar todo lo que le había pasado y continuar con su vida de otra forma, porque después realizó una carrera universitaria y de eso terminó viviendo hasta ahora. El hecho es que cuando yo lo llamo para pedirle si él tenía interés de venir a brindar su testimonio, me dijo que ese periodo había sido tan doloroso y lo había tenido que trabajar tanto en terapia, que ya había quedado cerrado, que nadie le iba a devolver lo que él había vivido, él y su familia, su mamá, sus hermanos, y que además él con su hijo, cuando el hijo pudo escucharlo, le contó la parte que a él le interesaba que el hijo supiera. Por lo tanto, de entrada me dijo que no quería que se supiera nada, pero yo le dije que importaba como para en el futuro tener en cuenta lo que sucedía en ese tema, hoy que se habla de otra forma del tema de la diversidad. Me autorizó a hacerlo de esta manera, y yo creo que no deja de ser un hecho bastante trascendente y diferente también a muchos de los otros testimonios que hay con el tema de la educación y de las oportunidades después de pasar por una experiencia de esa.
algo que le marcó sin duda la vida, y que dice que no vuelve nunca más a Mercedes porque no encontró más su lugar, y también debe ser por el dolor que guarda por todo lo que era tuvo muy que chica pasar. cuando me acuerdo que estábamos yendo al Sansi y el piloto 1 en ese momento, y la huelga estudiantil, que no nos dejaban entrar, que estaban los integrantes de la JUP en la puerta. Y otro recuerdo que me quedó muy grabado es cuando estábamos en clase con una profesora, que no recuerdo el nombre de ella, pero que su hijo estaba dentro de los desaparecidos y le avisaron que le llegaba el cuerpo en un cajón, pero que no podía abrirlo. En plena clase, me acuerdo clarito, le dijeron que nosotros nos quedamos helados porque eran los primeros muertos que estaban apareciendo, que supuestamente no, eran por otras causas, pero que nos había conmovido enormemente. Y bueno, y después nuestra vida familiar, mi padre bancario estuvo preso acá en el cuartel 2 meses, poca cosa, tampoco fue una cosa muy grave ni nada, pero que nuestra vida familiar se vio trastocada notablemente, ¿no? Sin duda que sí, pero si bien éramos muy chicos, esas cosas me quedaron grabadas. Y otra cosa que me queda grabada también es cuando veíamos en los diarios las fotos de los torsos que empezaban a aparecer en las playas de Montevideo y de Rocha. Son cosas que me quedaron grabadas para toda la vida. Estaba en Chile, que había recorrido todo Chile, y de pura casualidad salí de Chile 12 días antes del golpe. Que si me hubiera quedado, que pensaba quedarme, capaz no estaba hoy acá. Pero el tema es que cuando llego acá a Mercedes, por el 20 y pico de agosto, ahí me voy enterando de todo. Entre las cosas que me fui enterando, de que a mi viejo lo habían destituido del cargo en el hospital, él era oftalmólogo, y además lo habían sacado como presidente del círculo de ajedrez, que hacía poco habían salido con la delegación, habían ido al sudamericano, bueno, todo lo demás. Entre eso estaba, por supuesto, nuestro compañero ajedrecista. Y además, la otra cosa, que además de todo eso, era no poder compartir con un montón de gente, porque estábamos como que éramos un bicho raro. Entonces me mandaron para afuera al campo de mi cuñado, porque mis viejos tenían miedo que me llevaran. Bueno, me fui para allá, y la taradez de esas edades, yo estuve trabajando ahí, más que nada como chofer, y yo andaba vestido, bueno, como esa época, pero con una boina negra, con una estrella acá, regalado, tarado total. Bueno, pero así fue como fuimos perdiendo día a día, enterándonos de los que iban desapareciendo, y bueno, la cantidad de gente que perdió los trabajos, que fue perseguido en todas formas. Voy a poner un solo ejemplo de profesores excelentes que tuvimos. Glauco Cabrera, que fue echado, vilipendiado, todo mal, se va a Francia y pasó a ser el profesor de la principal universidad de París. Entonces, algunos detalles no menores de gente con mucha capacidad, con talento, que además nada que ver en el sentido de andar arengando contra la dictadura. Esos fueron también, así como los que también desaparecieron por eso. Era cortito. Humanidades, que hacía el IPA y hacía humanidades en historia. Y estábamos ahí reunidos y comenzó a circular un poema de Pablo Neruda que se llama Las Satrapías. No sé si alguno los conoce. Las satrapías, saben quiénes son los sátrapas, ¿no? Eran los gobernantes persas que eran muy sanguinarios. O sea que ya el título nos estaba diciendo de qué se trataba. Y en ese poema, Pablo Neruda, que según dice, yo no lo he podido comprobar todavía, es el último poema de él, antes de morir, que murió un poquito antes de la dictadura de Chile,
nombra a todos los que van a ser dictadores de América. Empieza por Bordaberry, Garrastazú, bueno, todos esos nombres que dieron las dictaduras famosas de los años 70. Les digo por las dudas si alguno lo quiere leer, está muy hermoso el poema. Yo lo tenía escrito de la época de estudiante, pero obviamente, como dicen los compañeros, nuestros padres, a pesar de que mi casa estaba muy politizada, pero los padres tenían miedo. Y uno cuando es joven arranca sin tener temor, ¿no? Y ellos sí nos quemaban los discos y nos tiraban los libros y todo aquello que fuera comprometedor. Entonces lo perdí, pero un día, dando clase acá en el Liceo 1, conversando con los alumnos de arquitectura, nada que ver, que daba historia del arte, lo buscamos en Google. A ver, profe, lo vamos a buscar. Y allí lo encontramos. Así que si ustedes lo quieren leer, está ahí. Es revelador para la época y de lo que ocurrió en toda América, ¿no? Porque no fue casualidad que dictadura tras dictadura se asentaron acá en América por unos cuantos años, lamentablemente. Nicora, que fue trabajador del telégrafo, del antiguo telégrafo, que le voy a pedir que haga algún testimonio de la vivencia. Buenas tardes. Yo me alegro de estos encuentros, pero sinceramente hubiera pensado que tendría que haber una nube de jóvenes, porque los jóvenes en las redes no ven ni yo les puedo transmitir lo que en aquellos años vivimos. Durante la pandemia lo repetía más de uno. En la dictadura se vivió con miedo, en la pandemia no se vivió con miedo. Y muchos creyeron que era peor, ¿no? Y lo peor fue lo que nosotros vivimos. Sí, tendré anécdotas. Con 20 años, 29 de noviembre de 1967, me fui a trabajar en el Telégrafo Nacional en Montevideo. Se podrán imaginar lo que era aquel año. 6 años trabajando con los movimientos estudiantes y obreros juntos, luchando en las calles. Y tengo recuerdos que me emocionan, pero para los que no creen o no creyeron, tenía un primo, tocayo mío, Alfredo. Cuando uno andaba en las calles de Montevideo en aquellos años, pasaba una moto, tiraba volantes, muchas veces lo agarraba y se lo metía al bolsillo. Se iba. Yo un día llegué a mi gremio, la Federación Nacional de Telegrafistas, Sarandí 272, casi Colón, y conversando con los muchachos, me da por sacar un boleto. Carlitos Reyes, telegrafista, me dice, ¿qué estás haciendo con eso? Y lo junté en la calle. ¿Estás loco? No, porque romperlo y tirarlo al baño. Si entran en una requisa y te encuentran con esto, te llevan. No podía creerlo. Pero mi primo Alfredo hizo lo mismo. Y cuando se bajó en el ómnibus, a media cuadra donde vivía, Boulevard España y Polié, que estaban dos atrás de él en el ómnibus, me hicieron parar, revisando los bolsillos. Me parecieron los papeles. Yo me acuerdo que eran la 1 de la mañana y Alfredito no llegaba a casa. La madre, los primos, yo, ¿dónde estará? Busque en el gremio de arquitectura, busque allá, busque acá, nada. ¿A qué recurrimos? 3, 4 de la mañana, mi tía dice, vamos a llamarlo a Eduardo, mi tío, que había sido secretario de la Caja Militar. Vamos a ver si él puede tener un contacto. A las 6 de la mañana llamó, ya lo contacté, dentro de un rato te lo llevan a tu casa. Uno piensa, si no hubiera sido por ese contacto, hoy estaríamos buscándolo. Por eso a los que no creen, crean, fue jodido y a nivel familiar fue terrorífico. Si lo sabrás, el maestro Rey, que pasó por casa a decirle a Marta,
dentro de un rato te vienen a decir que no saliste de la escuela porque tenés la C. Y yo a los días fui al telégrafo a trabajar y me dijeron, Nicora, no podés entrar. ¿Por qué? Porque tenés la C. Carretera Fútbol Club, como le dicen. 3 hijos. El apoyo de gente, logramos salir. Y salimos con la cabeza clara de este mundo que yo creo que a mucha gente que cree que los ejemplos no son válidos, que empiecen a buscar esas vivencias personales y van a ver lo que fue la dictadura. Diana me dijo si podía participar, pero ya es una persona muy mayor y ya no puede moverse de la casa. En el caso particular, en mi casa, era mi padre y mi madre, que eran ambos profesores. Bueno, mi madre era maestra y fueron destituidos, y bueno, eso obviamente, como se ha mencionado acá, creó todo un shock, un trauma familiar de un día para otro, de una familia que dependía económicamente de los dos del profesorado, digamos. Entonces yo venía a aportar los nombres de ellos para que se está armando, y a su vez le traté, antes de venir, le pregunté a mi madre si se acordaba de algunos otros nombres para aportar, y me dijo el de Ada Méndez de Vera, que era otra maestra que también después estaba Yeya Cinelli, que María Teresa era su nombre, María Teresa Achinelli de Sunari, todos la conocían como Yeye, que también era maestra, compañera de ella, que fue citada a Montevideo, pero contó todo ese proceso difícil de que tenían que ir a Montevideo a la secundaria, y le hacían un interrogatorio donde les acusaban de hacer proselitismo, y bueno, tanto ella como mi madre siempre sostuvieron que habían sido muy cuidadosos en su trabajo de no hacer proselitismo, pero bueno, todos sabemos que la arbitrariedad de la dictadura, las acusaciones eran una excusa simplemente para echarlos, no iban a estar probando, no tenían nada que probar. Otro nombre yo recordé también porque hubo familiares que pasaron por eso, y había por el lado de mi padre estaba García Garrone, con Pilar García Garrone, que Pilar estuvo presa en el cuartel y después ella terminó exiliada en Bélgica, y Tabaré Vera también estuvo exiliado en Bélgica, y Tabaré Vera era hijo de Ada Méndez, que recién la mencioné. Y no quiero ser injusto y olvidarme de algunos nombres, pero mi idea era aportar algunos nombres y bueno, y agregar algo acá al testimonio de que todos los que padecimos, digamos, la violencia que significó eso de la dictadura, son cosas que a uno lo marcan de por vida, ¿verdad?